noches, estimados amigos. Los saluda Enrique Cornejo, siempre en este programa semanal Punto Crítico que transmitimos todos los martes a las 7 en punto de la noche por Onda Digital Perú, sus canales asociados en todo el país. Este es un programa en vivo, hoy día martes 4 de abril del año 2023. Como lo hacemos siempre, comentando hechos que espero sean de su interés y provoquen en ustedes reflexiones, opiniones. El objetivo de este programa es contribuir, junto con otros, por supuesto, no tengo por qué ser el único, sin duda, ¿no? Contribuir a mejorar el nivel del debate, a enriquecer el nivel del debate con propuestas, con ideas que permitan pensar en algunos de los temas que a veces, por el trajinar de los días, por las emergencias que siempre existen, por las urgencias, no los analizamos con detenimiento, y entonces creo que es importante porque se trata de nuestro país, de nuestro desarrollo y de todos los peruanos, que finalmente somos el objetivo de una política pública, de una política de desarrollo. El primer tema que quiero tratar esta noche con ustedes responde a la siguiente pregunta. A veces discutimos a nivel político, a nivel de la academia, económico, en fin, en los medios de comunicación, cómo enfrentar el proceso de desarrollo. ¿Qué significa el desarrollo de un país? En pocas palabras, lo que queremos es lograr que el nivel de vida de la gente, de la población de un país, se mejore, se eleve. Significa que tengan buenas condiciones de educación, de salud, buena infraestructura, de agua y saneamiento, de comunicaciones, de caminos, carreteras, puentes, etc. Necesitamos que ese nivel de vida mejore para todos. Claro está, la lucha es por hacerlo rápido y hacerlo bien, y que esto no solamente recaiga en algunos pocos. Eso está claro, eso no está en discusión. Pero a veces la discusión sobre este tema se concentra en lo ideológico. Si usted, estimado amigo, amiga que me está viendo y escuchando, tiene una idea válida, en democracia las ideas que se sustentan son todas válidas. Si lo manejamos dentro del ámbito democrático, dentro del ámbito de la ley y la Constitución, y no queremos imponer nuestras ideas. Eso ya no es democracia. Si yo quiero imponer mi idea, eso es una dictadura, una autocracia, eso ya no es un régimen democrático. Y tenemos que cuidar la democracia, porque la democracia, con todos los errores que pueda tener, es mejor que cualquier dictadura. Y las dictaduras al final solo benefician a unos pocos, que son los dictadores y sus familias y su entorno. Pero el pueblo, a quien se dice servir desde una dictadura, en realidad es siempre el perjudicado. Pero las cosas no son perfectas, obviamente. Hay errores, hay temas por superar. Pero la pregunta que quiero compartir con ustedes y la consiguiente reflexión es: ¿cómo medimos este éxito, esta riqueza, esta mejora del nivel de vida de la población de un país? Podemos opinar y podemos estar un año opinando y no nos vamos a poner de acuerdo si la opinión solamente se sustenta en ideología, en creencias, en opiniones, en puntos de vista, en calificaciones. Eso está bien, en una democracia siempre tiene que haber matices, puntos de vista, pero ¿qué nos enseña la historia? ¿Qué nos enseñan los casos estudiados científicamente? Que hay que basarnos en casuística, en datos. No en ideas solamente, sino en datos que se puedan probar. Entonces yo he escogido 7 indicadores mundiales que son aceptados por todos los países del mundo, todos, como indicadores relativos con sus defectos y todo lo que podamos encontrarles, pero comparativos del nivel de avance de un país, del nivel de avance de la vida de sus pobladores. Uno es sin duda la producción por habitante, o el producto per cápita, o el ingreso per cápita. Dividir la producción entre el total de la población. Me podrán decir algunos, eso es un indicador promedio y no revela los extremos. Sí, pero es un indicador que a nivel promedio nos indica más o menos cómo estamos, ¿no? Ingreso o producto bruto per cápita, primer indicador. ¿Quién lo maneja? El Banco Mundial, en fin, varias entidades, pero la del Banco Mundial es la aceptada universalmente. Segundo indicador, el índice global de competitividad. La competitividad es la situación por medio de la cual un país está en condiciones de ser exitoso comparado con los otros países
en mérito a una serie de indicadores económicos, sociales, políticos, de infraestructura, etc. Este índice global de competitividad lo produce el Foro Económico Mundial, cuyas siglas en inglés son WEF o World Economic Forum, ¿no? Y este índice global es aceptado en todo el mundo también como un indicador del nivel de avance de los países. Tercer indicador, índice de desarrollo humano, que es el índice que ha creado Naciones Unidas y específicamente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para que el crecimiento no sea el único factor que mide el avance de los países. O sea, no solo la parte material de la riqueza, que es el Producto Bruto Interno cuando crece, sino también en los niveles educativos, de salud, las esperanzas de vida al nacer, etcétera, etcétera. Entonces, el índice de desarrollo humano es un tercer indicador mundialmente aceptado. El cuarto indicador es el indicador de esperanza de vida al nacer, que todos los países también tienen con una metodología universal. Todos los indicadores que estoy mencionando siguen una sola metodología para poder comparar los resultados. Esperanza de vida al nacer significa si un niño nace en este momento en un país, en promedio, cuál es su expectativa de vida, hasta cuántos años puede vivir. Evidentemente, si los países son más pobres, si tienen precarios niveles de salud y nutrición, estos niños recién nacidos van a vivir poco. Si por el contrario hay buenos sistemas de salud, hay buenos sistemas educativos, buena nutrición, sobre todo en los primeros años de la infancia, ese niño probablemente será un adulto mayor que llegue a mayores edades. La esperanza de vida al nacer, el cuarto indicador. Y el quinto indicador, los años de escolaridad. ¿Cuántos años en promedio estudia el habitante de un país? Cuanto menos años, menos importante la educación en su formación, en su vida. Cuanto más años, más complejo el estudio, más especialización, mayores posibilidades de encontrar trabajo y desenvolverse en la vida. Sexto indicador, el índice global de felicidad. Sí, en el mundo se mide la felicidad. Es decir, se hacen encuestas en los países y se pregunta a la gente, ¿te sientes feliz? Mucho, poco, nada, en relación a una serie de componentes. El índice global de felicidad es también elaborado por Naciones Unidas en colaboración con entidades especializadas que ayudan técnicamente a elaborar y a desarrollar el seguimiento de este índice. Y finalmente, el índice de innovación, que es un índice que mide la capacidad de los países de generar innovación, desarrollo tecnológico y ciencia, es decir, de crear conocimiento, de crear nuevas tecnologías y con ello contribuir a mejorar la productividad, el conocimiento de toda esa población y por lo tanto de su país y de su población. Entonces, repasando, tenemos 7 indicadores mundialmente aceptados: PBI per cápita, índice global de competitividad, índice de desarrollo humano, esperanza de vida al nacer, años de escolaridad, índice de felicidad e índice de innovación. Perú, más o menos, ¿en qué puesto está en esta comparación que hacemos? Está a media tabla, en algunos casos en el puesto 60 o 70, de alrededor de 180 o un poco más países en el mundo. A media tabla, algunas veces un poquito más, en otros puntos un poquito menos. Mi pregunta entonces es, si estos 7 indicadores son indicadores que muestran quiénes han avanzado más en una serie de aspectos, como ustedes ven, para no tomar un solo indicador, y siguiendo el concepto de autores como Rosling que dicen, cuando quieras opinar, busca los datos y sobre los datos opina. Yo estoy haciendo eso en voz alta con ustedes. Entonces encuentro que los países que ocupan los 10 primeros lugares, los 20 primeros lugares en los 7 indicadores, más o menos son recurrentemente los siguientes. No están en orden de importancia, pero digamos, Singapur, Israel, Japón, Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, y luego aparecen en primeros puestos un montón de países que están muy cerca entre sí geográficamente. Me refiero a Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Países Bajos, Holanda, Suecia, Suiza. ¿Qué hace que estos países, muchos de ellos pequeños, no todos los que he mencionado son pequeños, algunos son bastante grandes y son potencias, pero algunos son pequeños? Por ejemplo, ¿qué explica
que un país como Irlanda, por ejemplo, esté entre los primeros 15 países en estos 7 índices? ¿O qué explica que un país como Suiza sea el primer país en competitividad, tenga un producto per cápita de $92,000 por ciudadano, por habitante, sea el primer país en índice de desarrollo humano y el primer país en innovación? ¿Qué explica, por ejemplo, ¿no?, que un país como Noruega esté, por ejemplo, en el 6º lugar en competitividad a nivel mundial y en el 2º lugar en índice de desarrollo humano? ¿Qué explica, por ejemplo, que Holanda esté en el 4º lugar en competitividad, en el 5º lugar en felicidad y en el 5º lugar en innovación? ¿Qué explica que Suecia, otro país de la zona norte de Europa, esté en 2º nivel en competitividad, esté en 3er nivel en innovación y esté en 7º lugar en índice de desarrollo humano y en felicidad? ¿Qué explica que estos países tengan esos resultados y el resto de países no lo tengamos? Basados en los datos, en los casos, esto no es ideología, esto no es opinión, estoy basándome en datos, podemos llegar a una hipótesis, a una conclusión preliminar. Y es que no importa el tamaño del país, no importa exactamente si es un país potencia o un país pequeño, no importa si es un país que está cercano a otro, pero parece ser que hay algunas explicaciones por las cuales estos países están más avanzados. Por ejemplo, la esperanza de vida al nacer en Suiza, al nacer es 84 años. La esperanza de vida al nacer en Noruega es 83 años. La esperanza de vida al nacer en Finlandia es 82 años. La esperanza de vida en Dinamarca es 82 años. Quiere decir que un niño o una niña que nacen en estos países, en promedio, o sea, con una gran probabilidad de que sea cierto, van a vivir más de 80 años. Pero ¿qué pasa si en estos países la población llega a cumplir 65 años? Entonces ahí viene otra esperanza de vida, que es la esperanza de vida ya no al nacer, sino la esperanza de vida después de los 65 años. Y en Suiza, la esperanza de vida después de los 65 años ya es cercana a los 100 años. Y en la mayoría de los países que he mencionado, ya es de casi un poco más de 90 años. Entonces, lo primero que podemos concluir es que estos países, casi todos, tienen sólidos sistemas de salud pública que permiten que estos ciudadanos tengan una vida con una salud tal que les permite vivir más que el resto de la humanidad. Luego, existe otra constatación. La otra constatación son los años de escolaridad. En Suiza, el promedio de años de escolaridad es 14, en Suecia 13, en Islandia es 14, en Israel es 13, en Noruega es 13, en Finlandia es 13, en Canadá es 14, en Australia es 13. Como ustedes saben, los años de educación básica son 10. O sea, si yo digo que el promedio de escolaridad en un país es 10 o menos de 10, esa población en promedio completa apenas la secundaria. No estamos hablando aquí de la calidad de la educación, que es otro tema, sino de si terminas o no. Bueno, la mayoría de estos países exitosos en base a estos indicadores tiene una población que en promedio estudia a nivel superior que la educación básica, o sea, llega a un instituto tecnológico o a una universidad, en promedio, pero muchos llegan a la universidad y no solo obtienen una maestría o un grado superior, sino un doctorado o un postdoctorado, o 2 doctorados, en fin. Entonces, podemos concluir que la mayoría de estos países que son considerados exitosos a nivel de estos indicadores tienen sólidos sistemas educativos de gran calidad y de resultados contundentes como los que estoy mencionando. ¿Qué más podemos obtener de esta evaluación que estoy haciendo en voz alta junto con ustedes? La mayoría de estos países tienen índices de
competitividad muy altos. Ya les decía que Suiza es el número 1 en competitividad del mundo, Suecia el número 2, Dinamarca el número 3, Holanda el número 4, Singapur el número 5 en competitividad, Noruega el número 6, por decir algún tema. ¿Y qué quiere decir que sean competitivos? Que se esfuerzan por innovar, por incrementar la productividad, por diferenciar sus productos, que están permanentemente creando y dándole valor añadido a lo que hacen. Sobre una base educativa muy buena, que ya mencioné, y un sistema de salud pública muy bueno también. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que las empresas, el sector privado, es el que fundamentalmente sostiene el proceso de crecimiento y genera el empleo productivo en estos países. Y genera la competitividad a través de sus productos y servicios, bienes y servicios que elaboran. Y tienen una presencia mundial importante, diferenciada, destacada, ¿no? Si vemos la correlación entre este índice de competitividad, que algunos dirán, sí, pero eso es la parte económica, vamos al índice de desarrollo humano, que ya contempla aspectos sociales. ¿Quién es el número 1 en índice de desarrollo humano? También Suiza, ¿no? Y el número 2, Noruega. El número 3, Islandia, ¿no? El número 5, Australia. El número 6, Dinamarca. El número 7, Suecia. Los mismos países. Es decir, no solamente son competitivos materialmente, buenos, destacados, líderes, sino que además también ese liderazgo y esa competitividad se traduce en indicadores sociales muy avanzados. Un índice más completo de desarrollo humano más avanzado. ¿Y cómo están en innovación? Bueno, ya les decía, Suiza 1 en innovación, ¿no? Estados Unidos 2 en innovación, Suecia 3 en innovación, ¿no? 5 en innovación Holanda, 7 en innovación Singapur, 8 en innovación Alemania. Entonces vamos viendo que también hay una correlación con la innovación. Y todo esto se traduce en el PBI per cápita. Suiza tiene un PBI per cápita de $92,000 por habitante. Alemania, que es una potencia, $51,000. Suiza casi le dobla el ingreso per cápita a Alemania. Suecia, $61,000. Singapur, $73,000 por habitante. Noruega, $89,000 por habitante. Irlanda, $100,000 por habitante. Es el más alto en términos de PBI per cápita. Quiere decir que no solamente tienen lo que he mencionado, sino que también hay una riqueza que está creciendo y esa riqueza se está distribuyendo entre la población de una manera vinculada a su rendimiento, a su educación, a su productividad. Y el Estado, esa es la otra parte de la ecuación, está haciendo una tarea de generar buena infraestructura, buena educación y buena salud, además de garantizar otros bienes públicos. Y finalmente, ¿cómo se traduce esto en la felicidad? Que es finalmente a donde debemos llegar. ¿Para qué tenemos educación, salud y cosas materiales si no es para ser felices? Muy bien, en el índice de felicidad, el primer lugar está en Finlandia. Los finlandeses se sienten más felices que todo el resto del mundo. El número 2 en felicidad es Dinamarca, ¿no? El número 3 en felicidad es Islandia. El número 4 en felicidad es Suiza. El número 5 en felicidad es Holanda. El número 8 en felicidad es Noruega. El número 9 en felicidad es Israel. Ahora, con datos de estos 7 indicadores, veamos qué tipo de política pública y sistema de gobierno tienen los países que he mencionado. Alguno de los países que he mencionado tiene un gobierno que tiene un Estado que reemplaza la actividad privada. ¿Son comunistas algunos de ellos? Ninguno. ¿Tienen dictaduras alguno de ellos? Ninguno. ¿Permiten a la inversión privada desarrollar su tarea? Todos. ¿Generan a partir de los impuestos que esta actividad privada genera
se desarrolla los recursos para una excelente educación, una excelente salud pública, sí. Y entonces casi todos estos países están liderando los índices de felicidad, que es ya el último elemento global que podemos mencionar. Por lo tanto, estimados amigos, basándonos en evidencia, en datos, los países más felices, más avanzados, con mayor riqueza y con población con buenos indicadores de educación y salud, no son los países que improvisan, no son los países que estatizan los medios de producción, no son los países que tienen dictadura de cualquier tipo, no son los países que generan discursos grandilocuentes y frases demagógicas, tienen buenos sistemas políticos democráticos, con balance de poderes, con independencia institucional y sólida en esas democracias, con clases medias muy fuertes y anchas. Hay ricos, pero los ricos son pocos. Y los pobres son pocos porque lo más grande que hay no son ricos ni pobres, sino clase media. Díganme, estimados amigos, ¿acaso no es ese el camino que con nuestra propia realidad y experiencia debería buscar el Perú? Y entonces, ¿por qué no nos enfocamos, basados en estos datos, basados en estas evidencias que estoy mostrando con ustedes, ¿no? ¿Por qué no nos enfocamos en estos temas y empezamos a discutir qué es lo que habría que hacer para tener nuestro propio éxito como Perú? Ahora hemos avanzado en algunos temas, pero en algunos otros no. ¿Cómo logramos un éxito completo donde finalmente, como decía hace un momento, los peruanos seamos más felices y estemos en los primeros lugares? ¿Por qué no como están los países que he mencionado? ¿Por qué? ¿Por qué el debate es tan mediocre? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos la posibilidad de discutir seriamente? ¿Por qué elegimos personas que no son capaces ni siquiera de leer para enterarse de estos temas y se quedan en la demagogia, en la frase simplona, en el discurso grandilocuente, con muchos calificativos, pero con cero profundidad? La necesidad de luchar contra la pobreza y la desigualdad es una necesidad que hay que afrontarla, pero no con ideologías, no con extremismos, menos con dictadura, mirando lo que hacen otros países del mundo. Y por supuesto, cada país es una realidad, es una historia propia, pero algo tendrán de evidencia y de cierto estos comunes denominadores que he mencionado para ustedes. ¿Por qué no enfatizar en eso? ¿Por qué en los próximos años no nos proponemos todos trabajar por una educación de calidad y no una disputa de dos sindicatos para ver quién toma el control de los maestros? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para tener una educación en valores que vuelva a poner el curso de educación cívica como estudiamos los mayores y nuestros hijos y nietos no conocen? ¿Por qué no vuelven los cursos de historia, los cursos de geografía? ¿Por qué no vuelven los cursos de ciencias y las artes? ¿Por qué no vuelve la educación física con profesores de educación física? ¿Por qué no hacemos de lo bueno que teníamos una mejora y de lo que no teníamos una incorporación? Pero dejemos la ideología a un costado, dejemos la discusión inútil a un costado y menos la prebenda política o la búsqueda del interés personal. ¿Por qué no lo hacemos en salud pública? Nos desgastamos diciendo que que la salud debe ser una salud preventiva y no curativa. Ya está bien, lo hemos repetido hasta el cansancio. ¿Y cómo están nuestros centros de salud? ¿Y cómo están nuestros postas médicas? No los hospitales, los centros de salud del barrio, de la comunidad. ¿Cómo están? Sin equipos, sin laboratorios, sin médicos, sin medicinas, sin mantenimiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué queremos hospitales llenos de enfermos que ya son terminales si no hemos hecho el trabajo previo que se debe hacer? Y no es cuestión de financiamiento ni de recursos, los tenemos, pero los intereses están por otro lado. Entonces, estimados amigos, cuando pensemos en estos temas, cuando pensemos a quién elegimos, exijámosle primero que estén preparados, que hayan leído por lo menos algo de lo que ya existe en la humanidad y en nuestra historia peruana, que tengan algo concreto que ofrecer,
que lo midan, que lo estudien, que lo sometan a prueba, que busquen gente que sabe para que los acompañe. No tiene uno que saber de todo. ¿Por qué no hacer eso si otros lo han podido hacer? ¿Que acaso los peruanos no somos capaces de hacer esto? ¿Acaso la política solamente puede ser mediocridad, oscurantismo, corrupción e ineficiencia y engaño? No, tenemos que cambiar esto y tenemos que empezar por el principio. Y el principio es tratar de entender que nuestro trabajo es para la gente, para el servicio público, entendido como el ciudadano que tiene que mejorar su nivel de vida. Y estos indicadores que aquí les he mostrado con datos que están absolutamente probados, estos indicadores y estos países que les he mostrado, que les he contado, son una realidad. El Perú debería estar entre esos países. Tiene muchísimos más recursos potenciales que varios de ellos. Israel es un desierto en medio del cual hay una agricultura de primer mundo. Singapur es apenas un territorio, una isla, que es la mitad de Lima. Corea del Sur no es más grande que Ucayali o Piura. Holanda, Irlanda, Suecia, Suiza, son países que quizás cada uno de ellos equivale a un departamento del Perú. Japón, Singapur, no tienen un solo recurso natural. Lo compran del exterior. Y podría seguir dando ejemplos. Quizás el problema de nosotros en el Perú es que tenemos potencialmente mucho, pero nos cuesta entender para que esa potencia, ese mineral, ese petróleo, ese gas, esa pesca potencial se convierta en trabajo y se convierta en mejora de nuestra vida y nuestra familia, en ingresos para nuestra casa, tenemos que estudiar, tenemos que tener buena salud y no destrozar y no generar un discurso violentista. Esta es la realidad. Esos países probablemente tienen algunos problemas también. Nada es perfecto en la vida, pero claramente están muy por encima de lo que nosotros hemos logrado. Y no es justo. Y tenemos que involucrar a todos en este esfuerzo. Por eso este espacio y esta primera intervención la he dedicado a hablar con cifras. Y en base a esas cifras podemos discutir, debatir y generar propuestas. Vamos a hacer un alto y volvemos en un momento con el segundo bloque de nuestro programa, Punto Crítico. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Seguimos en Punto Crítico, estimados amigos, su programa que se transmite todos los martes de 7 a 8 de la noche en vivo por Onda Digital Perú y todos sus canales asociados. En este segundo bloque vamos a hablar de un tema que hoy día ha sido noticia, porque tenemos que hablar de temas de actualidad. En Japón ha empezado a funcionar la Agencia de la Infancia y la Familia. Es una agencia, se llama así, Agencia de la Infancia y la Familia, es una agencia que depende directamente del primer ministro japonés, que es la máxima autoridad ejecutiva, porque la máxima autoridad es el emperador. Agencia de la Infancia y la Familia. En realidad, esta agencia fue aprobada el año pasado por el Parlamento japonés, que se llama la Dieta, ahí le llaman la Dieta. ¿Y qué razón o qué razones han llevado a Japón a crear una agencia para la infancia y la familia? Un problema que en Japón está siendo muy, muy importante, muy grave, pero no es un problema en Japón, es un problema en todo el mundo. Y es que faltan niños, faltan jóvenes.
Las parejas jóvenes se juntan, no necesariamente se casan, pero el punto es que no desean tener hijos, la mayoría de ellos. Y los que desean tener hijos esperan hasta el final, hasta el límite en que pueden tenerlos, y generalmente tienen uno. Entonces, claramente, en el Japón, la base de la población se está reduciendo porque hay menos nacimientos y más familias que no tienen niños. Y entonces, los niños que luego serán jóvenes están siendo proporcionalmente menos que los que deberían haber para el futuro y para reemplazar hasta las tareas que los mayores hacen. Esto es tan grave, ¿no?, que hay otro dato muy, muy importante en Japón de esta gravedad. En un año, en Japón se han cerrado 500 colegios. ¿Sí? Como lo están escuchando. En un año se han cerrado 500 colegios por falta de niños y jóvenes alumnos. La cosa es muy complicada. Entonces, esta agencia va a promover políticas orientadas a garantizar un entorno seguro para los niños. En otras palabras, a premiar a las parejas que tienen niños y ayudarlos a su educación, a un buen nivel de vida, a evitar el abuso, ¿no?, a evitar la pobreza infantil, obviamente el trabajo infantil, los delitos sexuales, ¿no es cierto? Y esta tendencia por estos temas a mucha gente, mucho joven, dice, no, ¿para qué voy a tener hijos en este tiempo tan difícil, ¿no?, donde pasan estas cosas? También esta agencia va a trabajar en apoyar a las madres embarazadas, a las madres que dan de lactar a sus hijos, y va a apoyar en la crianza de los hijos. En otras palabras, Japón ha decidido colocar en el centro de su política pública a la infancia y a la niñez, ¿no?, de sus políticas sociales, a la infancia y a la niñez. Es más, no solamente tienen pocos niños y consecuentemente pocos jóvenes, relativamente, ¿no? Hay, pero son mucho menos de los que deberían haber, ¿no? Sino que además estos se concentran principalmente en grandes ciudades, sobre todo en Tokio, la capital de Japón. Entonces, el gobierno de Japón ha decidido otorgar un subsidio, lo que aquí le llamamos bono, de 1 millón de yenes por hijo o hija, ¿no? 1 millón de yenes más o menos al cambio son casi $8,000. O sea, le van a dar a una familia que tiene un hijo, o 2 o 3, pero la mayoría tiene uno, $8,000, ¿no?, a cambio de que se mude al interior de Japón, que no esté en Tokio. ¿Con eso qué quieren? Que haya jóvenes y niños también en otros lugares y no solamente en la capital del país, en la capital de Japón. Quieren darle una revitalización a las regiones o provincias de Japón. Este es un tema realmente importante, pero revela un tema más profundo. Japón, en el índice de felicidad que mencionaba en el bloque anterior, siendo una potencia, en el índice de felicidad, Japón está en el puesto 54. Los otros países están en los puestos primeros, o sea que ahí hay una correlación entre el avance y la felicidad. Pero Japón, siendo un país con un PBI per cápita de $40,000, está en el puesto 54 en felicidad. Hay suicidios a nivel de niños y adolescentes en Japón. Encima del problema que estoy comentando, hay, digamos, este otro problema. Y entonces, ¿cuál es la idea de esta reflexión? Claro, lo estoy comentando porque la noticia ha sido la noticia de hoy en Japón. Pero el problema es mundial. Hoy día, repasemos en nuestras familias, ¿no?, nuestros hijos, nuestros nietos, ya no quieren, como nosotros, nuestra generación, cuando teníamos 20 y tantos años, ya teníamos nuestros primeros hijos. Hemos tenido hijos jóvenes. Y otra cosa más, hemos tenido varios hijos, no uno. La mayoría hemos tenido en promedio 2, muchos 3, etc.
Eso ya no se está dando. Los jóvenes ahora, muchos me están viendo, tienen sus razones. Primero dicen, tengo que vivir un poco, conocer, ¿no? Y ya veremos, ¿no? Las mujeres congelan sus óvulos y finalmente deciden que haya una persona que asista y fecunde el óvulo, persona con la cual ni siquiera van a tener una relación, simplemente aquella que estoy mencionando. ¿Dónde está entonces la formación familiar básica de una sociedad? Y estos jóvenes, los más responsables, dicen, ok, yo voy a tener un hijo, pero se acercan a la edad límite por los 30 y tantos años y por ahí tienen el hijo, sobre todo pensando en la fertilidad de la mujer propiamente, que como ustedes saben tiene un ciclo. Entonces tenemos parejas jóvenes que no tienen hijos y no quieren tenerlos, y parejas jóvenes que queriendo tener hijos los tienen, pero ya en edades que no pueden tener el segundo. Entonces aquí en Perú también está pasando eso, ¿no? Las familias de 3, 4, 5 hijos ya no son las familias comunes. Lo común más bien es tener uno o no tener hijos. Entonces, lo que era antes una pirámide poblacional con una ancha base de muchos niños jóvenes y pocos que llegaban a la cúspide, a edades superiores, hoy día ya no es tal. La base se ha angostado y más bien arriba ya no es una punta, sino se ha abierto. Porque, así como les decía, la esperanza de vida al nacer en los países más avanzados del mundo está arriba de los 80 años, y la esperanza de vida después de los 65 años en esos países está arriba de 90 años, la esperanza de vida en el Perú al nacer está bordeando también los 70 y tantos años, y la esperanza de vida después de los 65 años ya está bordeando los 79 años en el Perú. También hemos avanzado. Entonces tenemos menos niños, menos jóvenes, más adultos mayores que viven más. Y entonces viene un problema. La fuerza motriz de una sociedad lo pone la juventud, pero está en menor cantidad. Y sin embargo, los que ya tenemos mayor edad, en promedio, estadísticamente, esto es ciencia pura, algunos no llegan, pero otros sí, el promedio avanza más años que hace 20 años atrás. O sea, hace 40 o 50 años, llegar a los 65 años era casi una situación no excepcional, pero digamos, no muchos llegaban, y por eso se puso la edad de jubilación en esa edad. Entonces la mayoría de los 65 vivía 10 años más hasta los 75. Y todos los sistemas de pensiones en el mundo han tenido esa lógica. Se hicieron los cálculos para esos años de vida adicional. Y se financiaron las pensiones para esos años de vida adicional. Pero con el avance de la ciencia, de la medicina, con el propio cuidado de la salud y el convencimiento y la conciencia de manejarnos sanos, con vida sana, etcétera. Ahora, en promedio, si cumplimos los 65 años, podemos vivir hasta los 80 tranquilos, en promedio. Y si nos cuidamos más, podemos vivir más. Pero vivir más sin seguro, porque los seguros te van acortando sus coberturas cuando eres mayor. Vivir más sin infraestructura adecuada para personas mayores que ya caminamos más lento o tenemos dificultades visuales o auditivas. Vivir más para no tener que hacer y quedarnos en la casa sin poder hacer nada, digamos, generando una situación más bien de infelicidad, de angustia y de depresión. Vivir más, pero no tener plata el Estado para pagar las pensiones de los años adicionales. Esa es la situación, ¿no? Y con respecto a esa situación, hay algunos que piensan en el Perú que hay que romper, perforar, destrozar los sistemas de pensiones, demagógicamente, encima del problema que estoy comentando, que es ciencia, datos, realidad concreta, y estoy explicando por qué. Hay gente que sin mayor escrúpulo, a mí me parece un acto demagógico y criminal. Digan, no importa el sistema, usemos la plata ahora, ya veremos después. ¿Quién se va a encargar dentro de 20 años de esas personas que ya no tienen pensión? El Estado que sea.
Pero el Estado somos nosotros. El Estado tiene la plata que nosotros pagamos en los impuestos. Ustedes dirán, yo no pago impuestos. Sí pagas impuestos. Cuando te tomas una gaseosa o vas a la bodega y te compras un kilo de fideo, estás pagando IGB, Impuesto General a las Ventas. Y si te tomas una cerveza o fumas un cigarrillo, estás pagando además impuesto selectivo al combustible. Y si pones gasolina en tu auto, estás pagando impuesto selectivo al combustible. O sea, todos pagamos impuestos. No todos pagamos impuesto a la renta. Pagamos unos cuantos. Pero la gran mayoría, casi todos, pagamos impuestos indirectos como el impuesto general a la venta o el impuesto selectivo al consumo. Y entonces la pregunta es, el Estado vive de esos ingresos, de los impuestos, no vive de otra cosa. Otra cosa es demagogia. Y esos impuestos se generan con los ingresos que tenemos. Y los ingresos que tenemos se generan con los empleos que tenemos, con las ventas que hacemos. Y esos empleos y esas ventas dependen de que haya empresas que estén trabajando y que estén vendiendo. Y esas empresas no son el Estado, son privadas. Y el Estado, en lugar de promover eso, está generando en los últimos años una situación de el Estado se ha convertido en un espantapájaros de la inversión privada, con argumentos ideológicos, con frases grandilocuentes, pero absolutamente alejadas de la realidad. Miren el problema grave que significa el que haya menos niños y menos jóvenes en el mundo, que está llevando a Japón a estos extremos, ¿no? Que ha llevado a China ya hace un tiempo a decretar, como es un país comunista, decreta, a partir de ahora las parejas van a tener 2 hijos y ya no uno. Ya se dieron cuenta los chinos, que tienen más de 1.200 millones de habitantes, que tener un hijo también es un tema que va en contra de su propia política, estrategia de desarrollo. Miren ustedes, ¿dónde se discute esto? ¿A qué político o qué políticos los han escuchado hablar de estos temas seriamente? ¿En qué debate? ¿En qué canal de televisión de señal abierta han escuchado algo parecido a esto para empezar a debatir, para empezar a conversar, para empezar a tomar en serio nuestra vida? Salgamos de la mediocridad. Los peruanos tenemos la obligación de salir de esta mediocridad. Este canal, en los diferentes programas que tiene, abre espacios de reflexión. No llegamos a todos los peruanos como los canales de señal abierta, pero basta que lleguemos a ti. Y tú también haz tu trabajo y multiplica estos esfuerzos. Porque de esto se trata. Elevar el nivel del debate, salir de la mediocridad, pensar realmente en la gente y hacer propuestas. Y luego de hacerlas, ponerlas en marcha. Mirando lo que pasa en el mundo y en el Perú, como este tema de la población que acabo de comentar con ustedes. Vamos a hacer un último alto y volvemos a la parte final de Punto Crítico por Onda Digital Perú. Vamos a la última parte de Punto Crítico del día de hoy, martes 4 de abril del 2023, en vivo para todos ustedes y para todo el país. Hace unos días, el gobierno de Bolivia expropió los sistemas privados de pensiones. Grandes aplausos para un sector de los bolivianos, aplausos de algunos peruanos que admiran el modelo boliviano de Evo Morales y compañía, pero para mí, para los que entendemos de este tema, es una muy triste noticia. Para los bolivianos, por supuesto. Les voy a explicar. En el primer bloque hablé sobre cuáles son los países que más han avanzado en el nivel de vida y en la felicidad de su población. Todos eran países que ya expliqué, tenían ciertas características. En el segundo bloque hablé de lo importante que es la población
y cómo estamos teniendo menos niños y menos jóvenes en todo el mundo, lo que está alterando todo, la política pública y los objetivos del desarrollo. Y ahora quiero hablar de este caso. Primero les voy a explicar brevemente cómo se genera una pensión. Porque, estimados amigos, las pensiones no salen del aire, salen de un fondo que se crea durante muchos años con aportes tuyos, míos, de todos los que trabajamos o hemos trabajado en la vida útil que la ley establece como tal. Entonces, alguien dirá, pero eso es una obligación del Estado darme una pensión. Sí, si tú durante toda tu vida no has trabajado o has tenido alguna discapacidad que te ha impedido trabajar, pero tiene que ser por excepción, porque lo normal es que todos aspiremos a trabajar dignamente y a tener los ingresos que corresponden. Y para trabajar, en el Perú lo sabemos, no se trata solamente de trabajar dependiendo de alguien, buscando empleo, sino generando tu propio empleo, y el 80% de los peruanos genera su propio empleo a nivel independiente, en diversas actividades y de diversas formas. Así que sobre eso los peruanos sabemos mucho. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los peruanos no tenemos pensiones, o sea, no tiene, un buen grupo de peruanos no tiene sistema de pensión preparado. ¿Cómo se forma un sistema de pensiones? Se dice muy bien, este país tiene tal población hoy día, vamos a suponer que esta población va a tener un tiempo de vida. ¿Cómo sacamos eso? Miramos las estadísticas de crecimiento poblacional, los que nacen, los que fallecen, y hacemos una proyección. Eso lo hacen muy bien los estadísticos. La estadística es una ciencia. Eso es perfecto. Se hacen cálculos actuariales y se establece una tasa de natalidad, una tasa de mortalidad, y se proyecta la población y se proyecta cuántos son los que se van a jubilar y cuántos años van a vivir. Entonces hay tres ingredientes importantes para definir una pensión. ¿Cuál es tu expectativa de vida? ¿Cuántos años vas a vivir? Y por lo tanto, ¿cuántos años tendrías que trabajar de esa vida que vas a tener? ¿Cuántos años de vida activa vas a tener y cuántos años de aportación? El primer elemento es el aporte que tú vas a hacer. Una parte de tu sueldo va para tu fondo de pensiones. Lo segundo es que de esos años que vas a aportar hay que definir a qué edad te vas a jubilar. Y para definir la edad de jubilación, los famosos 65 años que hoy día existen, ¿no? Se toma en cuenta cálculos actuariales de cuánto tiempo vivirás después de esa edad. Y hasta qué edad más o menos estarás en condiciones de trabajar. Eso es muy relativo. Hoy en día, como la gente vive hasta los 80 y pasa los 80 años, hay personas que están en total capacidad de seguir trabajando y tienen 70 años. O sea que estos cálculos de hace 50 o 60 años ya no son tan actuales. Y esto pasa en todo el mundo. Los sistemas pensionarios y los fondos que financian esos sistemas pensionarios están en crisis porque, entre otras cosas, la población vive más y los niños nacen menos, como he explicado en el anterior bloque. Entonces los sistemas de pensiones empiezan a desfinanciar. Entonces, primer elemento, ¿cuántos años aportas? Segundo elemento, ¿a qué edad te jubilas? Y tercer elemento, ¿cuál es la cuota que vas a pagar mensualmente para contribuir a tu fondo de pensiones? Ahora, si tú pagas X de tu sueldo durante 30, 40 años de tu vida profesional, de tu vida de trabajador, ¿no? Eso te va a dar 100. Pero en realidad, si yo pongo eso en un fondo, yo no lo puedo utilizar durante los 40 años antes que me jubile, como ahora con el sistema privado de pensiones se ha hecho. Han habido 5 perforaciones. O sea, la gente le han permitido sacar una parte. En otras palabras, quedarse para cuando ya sea viejito o viejita sin pensión o con una pensión menor. Ustedes me dirán, sí, pero ¿qué alternativa teníamos? Necesitábamos dinero. Bueno, el Estado ha debido buscar otras formas de darte dinero. O los bonos, o los subsidios directos, o los bonos alimenticios, pero no perforar tu sistema pensionario. Y por cierto, para ser honestos, esto no lo han hecho los ejecutivos del país, lo han hecho los congresos, los 3 últimos congresos, y este congreso lo sigue haciendo. Todavía hay congresistas que insisten en perforar los sistemas pensionarios. O sea, encima que el sistema está hecho para que tú vivas 10 años más y te tienen que dar la pensión hasta el día que te mueras.
eso es un derecho humano, ¿verdad? Pero el sistema no ha financiado esos años adicionales. Si tú estabas calculando, o el sistema calculó que debías aportar tanto para vivir hasta los 70 años y vives hasta los 90, esos 20 años más, ¿quién lo financia? ¿Tu fondo? No. Entonces los estados tienen que subsidiar el 100% de lo que no has aportado. Si tú ibas a vivir más, tenías que aportar un poco más. Claro, tú me dirás, pero ¿cómo lo ibas a ver? Sí, es cierto. Los estados han debido actuar de una manera más proactiva, pensando con prospectiva en ese futuro y tomando medidas a tiempo y convenciendo a las personas a tiempo de que tienen que fortalecer sus sistemas de pensiones. Entonces los sistemas de pensiones están en problemas por las razones objetivas que estoy mencionando, pero encima de eso las perforamos como se ha perforado en el Perú el sistema privado de pensiones, o las desaparecemos como Bolivia, que ha expropiado ese dinero y lo ha convertido todo en un fondo público para pagar, vaya usted a ver en qué momento. Hay dos formas de manejar los fondos de pensiones. Tienen dos conceptos técnicos. Uno es el sistema de reparto, que es el que tiene en este caso la 2530 o la 19990, o sea, los sistemas de pensiones del Estado, donde lo que tú aportas, ganes 1 o ganes 100, va al fondo común y eso se reparte entre todos los que van a ser beneficiarios cuando les toque en la edad de jubilación. Y te toca una pensión única para todos. Por eso se llama un sistema de reparto y solidario. Porque no importa cuánto ganes, todos van a ganar la misma pensión. Y hay otro sistema que es el sistema de capitalización individual, que usan los sistemas privados de pensiones, que no son sistemas privados de tu plata. Serán privados porque son privados en cuanto a su constitución, pero la plata que tienen es la plata tuya. O sea, administran el fondo tuyo por encargo, así como el Estado administra tu fondo en los sistemas públicos. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, en el sistema privado, se abre una cuenta individual para cada pensionista futuro. No es común. Entonces, tú aportas más, vas a tener una pensión mayor. En ambos casos, escúcheme bien esto, en ambos casos, en los 40 años que vas a aportar, tu fondo debe ser intangible. No debería perforarse, no debería permitirse retiros parciales. ¿Por qué? Porque este fondo está hecho para crecer. Si tú aportaste durante 40 años 1.000, durante 40 años el fondo debe invertirse, para eso estas empresas son especializadas, invertirse en activos financieros, en activos rentables, diversos, ¿no? Y generar esos 1.000, convertirlos en 3.000 o en 5.000 a lo largo del tiempo. A veces bajará, a veces subirá, pero a lo largo del tiempo está probado, se multiplica por 3, por 4, por 5 lo que tú has aportado. Y ese fondo individual, en el caso del sistema privado, se va directamente a tu cuenta y a tu pensión. En el caso del sistema público, que también hace lo mismo, ese fondo va a un fondo común, ya les dije, se reparte igual para todos. ¿Qué es lo óptimo que debería haber? Una combinación, un sistema de reparto en una primera etapa y a partir de cierto monto, un sistema de capitalización individual. Eso debería ocurrir. Pero bueno, ¿eso se discute? No se discute. Se está rompiendo el sistema. Y Bolivia ha decidido que ya no va a haber sistema privado de pensiones y se ha expropiado esos recursos que eran individualmente de cada futuro pensionista y ha puesto todo en el Estado sin los fondos. ¿Por qué ha expropiado esos fondos? Porque necesita liquidez. ¿Y por qué necesita liquidez? Porque no tiene reservas internacionales. Hace un año tenía 1.200 millones de dólares de reservas internacionales y ahora tiene 350 millones. No le alcanza ni para el pan. ¿Y por qué está con tan pocas reservas? Porque no le gusta la inversión privada hace muchísimos años y no hay nueva inversión, no hay recursos que entran. Y porque como no han tenido recursos o se han basado en los altos precios del gas o del petróleo o de los minerales, cuando lo fueron, y ahora que bajaron, ya han bajado sus ingresos. Y como en el tiempo han ido endeudándose, ahora están sobreendeudados. En Bolivia el nivel de deuda es altísimo con respecto al Producto Bruto Interno. En otras palabras, ya no pueden seguir endeudándose, su principal acreedor es China, ya no pueden seguir endeudándose, tienen poca liquidez en dólares, al punto que en la frontera de Bolivia con Perú, los bolivianos compran cualquier cantidad de soles, porque prefieren tener soles a bolivianos, que es la moneda de ellos, frente al dólar. Miren cómo está la situación. ¿Y no decían que este era un modelo exitoso? ¿No decían que esto era un ejemplo que Perú debía seguir? ¿Acaso no hay muchos en el Perú, en Puno y en otros lugares que admiran a Evo Morales y a lo que está haciendo en Bolivia? ¡Qué desastre la economía boliviana!
¿Qué fraude más grande es el que los bolivianos ahora sufren? Porque esto no se arregla con discursos, no se arregla con dispositivos legales, no se arregla con demagogia, solo se va a arreglar cuando quienes están en ese gobierno salgan y entren otros democráticamente y empiecen a reparar las tremendas heridas que han generado allí en Bolivia y los tremendos desequilibrios económicos que han generado en base a su populismo, a su autocracia y a su deseo de engañar a la gente por unos cuantos años. Pero la verdad se impone y la mentira a largo plazo no puede coexistir. Y ahora estamos viendo la realidad de Bolivia, un país hermoso, con gente buena, pero que tiene problemas serios de liquidez, que van a generar inflación en los próximos tiempos, sin duda, que ya están teniendo un déficit fiscal importante. ¿Y quiénes van a sufrir? Los bolivianos. Esos mismos bolivianos que alguna vez pusieron a Evo Morales en el poder, lo ratificaron por varios años, y que el actual presidente es un hombre de Morales, de Evo Morales, y que por tantos años han permitido este gobierno del llamado socialismo del siglo XXI, que en realidad es el fracaso del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI es el gran fraude del siglo XXI. Bueno, dicho esto, les quiero desear una Semana Santa tranquila, de reflexión, y que haya salud, que haya unión familiar y que haya motivo de pensar en nuestras familias, en nuestro presente, en nuestro futuro, y buscar fórmulas de unión y buscar fórmulas de consenso y buscar fórmulas de diálogo, porque dialogando se avanza, aún desde la discrepancia. Muchas gracias a todos ustedes y Dios mediante, nos vemos la próxima semana, siempre martes a las 7 de la noche en vivo, en Punto Crítico por Onda Digital Perú y sus canales asociados. Hasta entonces, nos vemos.